Okay, you see the first slide, right? It's quark. Bien, ustedes ven la primera diapositiva, el estudio de tratamiento Cork. Bien, entonces para todos desafortunadamente soy de Nueva York y hablo muy rápidamente, pero voy a tratar de hacer las cosas lentamente, ya que quiero contarles acerca de todas las cosas que ahora ya no sé. Hasta hace unos pocos años todos pensábamos que hacíamos mucho acerca de la NAION y aún el nombre no, neuropatía anterior isquémica. El término isquémico es la base, pero para mí este término está en duda, no estoy tan seguro. Entonces, lo que realmente ha cambiado mi concepto y los conceptos de mis colegas en los Estados Unidos es la fecha desde este estudio de tratamiento que fue diseñado para desarrollar una nueva opción de tratamiento para este trastorno. Y el tratamiento en sí, los resultados serán discutidos en la reunión de la Academia de Oftalmología. Entonces hay un enorme trabajo en neuroprotección, pero básicamente el estudio no cumplió con sus resultados. Entonces no fue aprobado por la FDA, pero hubo o hay algo que es una suerte de señal clave y hablaremos algo acerca del tratamiento. Entonces acabo de recibir un mail de alguien que quería hacer otro estudio con este medicamento. Entonces lo que nos referiremos ahora es acerca de toda la información que hemos recolectado en el estudio, que nunca había sido reunida antes en una forma prospectiva y uniforme, antes que ver las historias clínicas y viendo las deficiencias y el sesgo. Entonces ahora tenemos una recolección de datos uniforme que nunca antes ha visto alguien. El estudio previo que se hizo para el tratamiento prospectivo que es un estudio para el tratamiento que completó el reclutamiento, pero mostró falla de esta terapia, fracaso de esta terapia. Entonces, con menos de la mitad de los pacientes que fueron reclutados y no se recolectó la información que ahora tenemos disponible. Entonces, ahora he tenido la suerte de convencer a la compañía que nos dé la información de manera tal que estamos trabajando en esta mina de oro, tratando de encontrar nuevos conceptos para la enfermedad y tratar de determinar todo. Entonces, a manera de introducción, podemos decir, reconocemos los nombres, Tim Miller de Hopkins, Neil Miller, otros son científicos que han trabajado conmigo en Mount Sinai. Y esto porque hay una enorme cantidad de información que hemos recolectado con estos pacientes. Entonces, en resumen, este es un estudio randomizado, de manera tal que los pacientes y los evaluadores, en este caso los médicos, estuvieron a ciegas en cuanto al tratamiento. Y por cierto, los pacientes recibieron inyecciones que no fueron reales y se hicieron inyecciones intravitreas de un medicamento diseñado para bloquear las vías de la muerte celular. Y es el primer estudio entonces que dirigí y que hicimos con el grupo nórdico, el cual es el grupo de investigadores en neurooftalmología, el consorcio. Hicimos estudios clínicos con el INH de los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos, al igual que con la industria. Tuvimos 8 países involucrados, el primer estudio multicéntrico y hubo 80 sedes en 8 países, un estudio bastante grande. Y nosotros miramos entonces para determinar la seguridad de este medicamento, que es una inyección, y como dijimos, estuvo diseñado para bloquear la muerte celular. Entonces, para los que han escuchado acerca del ARN sintético, este es un ARN sintético para bloquear esta enzima que tiene que ver con la vía de la muerte celular. Y esto se ha mostrado en modelos experimentales de injuria al nervio óptico para ayudar a salvar las neuronas en estos modelos experimentales. Y por cierto, la idea era asegurarse que funcione y ver los efectos, cuáles eran los efectos en la visión y secundariamente ver los cambios en la retina, en el nervio óptico, la cabeza, el nervio óptico, las células ganglionares de la retina, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? Todos los resultados, todos los estudios tienen resultados primarios. Entonces, la idea era corregir la agudeza visual desde el momento que se ingresa en el estudio. Entonces,
se hace una visita en el estudio para el día 1, usualmente donde no se podía conseguir todo en un solo día. Entonces, hubo una parte inicial cuando se dio la primera inyección y miren el resultado aquí a 6 meses. Y entonces, todos los temas de seguridad que vemos en los estudios clínicos ahora tienen que ver con prueba de laboratorio, efectos colaterales, electros y efectos colaterales en los ojos también. Y también revisamos el campo visual y los cambios en este campo visual. Pero yo quiero dejar bastante claro, vamos a revisar esta información nuevamente para otra parte de los proyectos que estamos haciendo. El campo visual, los pacientes con NON, todos saben estos umbrales de perimetría estandarizados son extremadamente ruidosos y con pobre calidad, no distorsionados, se diría mejor. Entonces, esto es probablemente un indicador sensible de disfunción visual, pero realmente es una medida de control de pobre calidad. Entonces, aquí, a doblemente enmascarado, las personas no sabían qué recibieron. Comenzamos con 5 grupos de tratamiento diferentes. Uno fue el sham, donde no recibieron ninguna medicación y no se insertaron agujas en el ojo, algo que se aproximaba a los ojos nada más. Y luego 4 dosis del medicamento en estudio. Y después de un análisis planificado, fuimos a 3 grupos. Dosis media, dosis elevada y no droga, no medicamento. Entonces, ¿cuáles son los indicadores iniciales de NAION que fueron permitidos en el estudio? La visión debía tener por lo menos 15 letras. Entonces, esta es una visión de por lo menos 200 y debían tener campos visuales típicos de neuropatía óptica isquémica, entonces que no se vea como una hemianopia temporal. Y los hallazgos de la tomografía de coherencia óptica que sean compatibles con NAION. Entonces, nosotros hemos trabajado en esto por tiempo y los hallazgos hemos visto aquí con los nervios ópticos hinchados. La mácula no es el tema, ahora encontramos que mirando aquí en estas vistas transaxiales en los bordes, cómo distinguir entonces algo que está por detrás del ojo y algo que está dentro del ojo como causa del daño en el nervio óptico. Y luego, lo interesante es que no limitamos la tasa de cubierta a disco en cada uno de los ojos, excepto cuando era mayor de 0,6 en el ojo que estaba libre, no afectado. Y no excluimos a los pacientes sobre esta base. Teóricamente podríamos pensar que con este valor pequeño sería un factor de riesgo, entonces quizás los investigadores pudieran haber estado sesgados. Y no he mencionado esto, pero originalmente los participantes fueron relados con 40 días de pérdida de visión y tratando de hacer esto más corto a 10 días. Y los criterios de exclusión, los usuales que se excluirían, estos temas que harían difícil determinar si es que el ojo en estudio tenía pérdida de la visión por problemas de la mácula, glaucoma o ambliopia. Todo eso se excluye. Las drogas que causarían estas complicaciones o cualquier otro terapia previa para NIAN, por ejemplo, el uso de esteroides o gotas tópicas o hierbas de origen chino, no sabemos cuál es su composición. Y aquí el elemento clave era evidencia en sangre o hallazgos clínicos compatibles con arteritis temporal. Entonces, yo voy a mencionar brevemente los países. Tengo bastante que discutir por los resultados. Son 8 países involucrados: Estados Unidos, India, Israel, Italia, China, Australia, Alemania y Singapur. Singapur contribuyó con solamente 4 pacientes, entonces no vamos a referir en mucho detalle a ellos. ¿Cuál es nuestro entendimiento de NAION? Es que son los pacientes con un disco óptico pequeño que parecen estar en mayor riesgo, o las personas que tienen disco pequeño, o las personas que tienen una tendencia a tener esta cubierta de menor tamaño. Entonces, esto puede ser congénito
Entonces, este fue el primer observador de esto, determinó que eran congénitos. Y todos pensamos, todos creemos o solíamos creer que hay algún tipo de factores locales asociados con factores de riesgo sistémicos para la enfermedad vascular asociados con esto. Hay muchos artículos al respecto, pero todos son retrospectivos, todos están basados en registros clínicos de las personas y en su propio sesgo. Entonces, hablemos por un poco, hablemos acerca de esta relación cubierta disco. Estos son los datos y es interesante señalar que nosotros sabemos que los asiáticos o los indios o los chinos tienen estos valores mayores de cubierta disco, cup to disc ratio, donde es 0.3 en el 100% de los pacientes, sean en el caso de la India y menos de China, y sorprendentemente por alguna razón en Italia había estos valores más bajos de esta proporción, pero esta proporción baja de cubierta disco cap to disc, este concepto se mantuvo perfectamente. Vamos a saltar esto y vamos a pasar entonces. Aquí es donde empezamos a tener sorpresas. Entonces, lo que hicimos acá fue, esta diapositiva parece ser un poco complicada, pero las barras sólidas son la frecuencia de los participantes en el estudio en cada país. Las barras con líneas diagonales son la población normal, la información de la población normal para el mismo trastorno. Entonces, esto es para hipertensión. Ustedes ven los participantes que tuvieron la misma tasa de hipertensión en los Estados Unidos. Y lo mismo pasaba en India. Y aún menos que Israel. No más, pero menos. Entonces hubo más en Alemania. Y al mirar la presencia de diabetes que ven anaranjado, tanto en India como China tuvieron mayores frecuencias de diabetes en comparación con la población normal, pero en ningún otro lugar. Miremos otros factores de riesgo. La obesidad, índice de masa corporal mayor de 30. Estados Unidos, la frecuencia de obesidad fue menor en los participantes en el estudio. Y no hubo diferencias estadísticas, excepto en Alemania, donde las personas parecían ser más gordas, las que tenían la enfermedad, que hay acerca de apnea obstructiva del sueño. Y estos resultados no son tan buenos en ninguna parte porque los resultados son bastante nuevos y no están muy claros para todos los países. Y esta información está basada en agencias gubernamentales, documentos del Ministerio de Salud y en artículos que evalúan estos temas específicamente a través de la OMS. Entonces tomamos el mejor material para establecer estas cifras. Pero noten el apnea obstructiva del sueño. Bueno, es un factor de riesgo importante, pero no parece aumentar en estos pacientes con NaION. Entonces, todo es lo que nosotros observamos, todo esto es diferente, eso es lo que nos enseñaron, o al menos pensé que ese era el caso. En el caso de los fumadores, por ejemplo, entonces, fumar es un factor de riesgo cardiovascular, por cierto. Miren la frecuencia, el hábito de fumar, menos en todos excepto en China. Los participantes chinos sí fumaban más. Interesante. Hiperlipidemia, colesterol o triglicéridos elevados. No hay gran cosa de diferencia entre estos, menos en China, Australia igual. Miren aquí, mucho más, menos que en la población, en Alemania. Bien, entonces esto es por países. Vemos aquí los factores de riesgo cardiovascular que definitivamente están presentes, pero no parecen ser enormemente grandes. Hay diferencias, por cierto, pero nada que salte por fuera de lo esperado. Bueno, estos son los factores de riesgo. Entonces ahora miramos a mujeres y varones y vemos acá entonces que la visión fue básicamente lo mismo para mujeres y varones, pero aquí veamos aquí con sobrepeso, no obesos, pero con sobrepeso. Los varones tuvieron más sobrepeso que las mujeres, estas son frecuencias, y los varones tuvieron más apnea del sueño en comparación con las mujeres. Las mujeres,
los varones usaron más tabaco que las mujeres y los varones tuvieron NAION previamente con mayor frecuencia en comparación con las mujeres. Aquí estamos mirando números grandes, entonces podemos decir algo acerca de ello. No sé si esto se mencionó cuando se habló acerca de las verdaderas prevalencias en estas personas. Entonces, no hay diferencia en los rasgos oftálmicos en mujeres y varones, a pesar de la presencia de otras características. Lo mismo, mejor agudeza visual corregida. No utilizamos la desviación media porque tenemos aquí este tipo de estímulo y queríamos obtener mejor información, entonces simplemente convertimos todo a desviación total en promedio, lo cual es un promedio a lo largo de todos los puntos, en lugar de la desviación media que aparece en las máquinas. Y para los que usan esta perimetría, no hay información de desviación media que se ofrezca con facilidad. Tenemos aquí el grosor de la capa nerviosa de la retina. Aquí tenemos dos espectros y no hay diferencia entre una y otra. Edad de aparición antes de ingresar en el estudio, no hay diferencia tampoco. Diferencia de cubierta de disco, tampoco hay diferencia. Entonces, varones y mujeres, aún con estos factores de riesgo, tuvieron la misma deficiencia de la visión, pérdida de la visión con PCVA y con diferentes rasgos oftálmicos. Entonces, nosotros reclutamos nuevamente de 779 sujetos. La mayoría vinieron de los Estados Unidos, probablemente un 55% de los Estados Unidos, y el segundo grupo más grande fue en India y el tercero fue China. Entonces, en nuestra forma de mirar estas cosas, la información fue ingresada tanto para los indios como para los chinos, agrupados. Y por cierto, todo el mundo sabe que no son de la misma raza. Y esta es la razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos le encanta recolectar estas cosas. La única forma que teníamos para separar entre indios y chinos era separándolos por países, y es improbable que la gente caucásica que vive en China o los caucásicos tengan algún número significativo viviendo en India. Pero miren esto es bastante interesante. Es que los asiáticos eran más jóvenes con significancia estadística. La gente de raza blanca tuvo más factores de riesgo cardiovascular, pero la visión fue peor también en los asiáticos, tanto en el BCDA como en los campos visuales, con significancia estadística. Y conforme, y como dijimos antes, esta relación Captodesque fue un poco mayor como grupo en los asiáticos contra los caucásicos, pero esto es bastante interesante porque los asiáticos tendían a ser más jóvenes y tenían peor visión. ¿Tienen ustedes alguna idea? Me encantaría escucharlo. Ahora miren las comparaciones de raza, blancos y asiáticos. No tenemos afroestadounidenses aquí y muy pocos, o mejor dicho, no tuvimos como la gente de origen hispano involucra diferentes razas, entonces no es ético. No son una categoría de raza y no lo dividí en este grupo. No son una raza los hispanos. Los hispanos estarían también mayormente en los Estados Unidos y es difícil observar qué tipo de razas son exactamente, porque hay variedades. Entonces, al mirar acá, es que los asiáticos tuvieron mayores tasas de hipertensión, más frecuente que los caucásicos, pero las personas de raza blanca tuvieron mayor frecuencia de sobrepeso, como mencionamos. Y yo creo que hubo también mayores frecuencias de obesidad. Las de raza blanca tuvieron mayores frecuencias de obesidad que los asiáticos. Entonces, aún los de raza blanca tuvieron factores de riesgo, pero los asiáticos tuvieron peor visión. Entonces, claramente, lo que se obtiene es que los participantes en el estudio
los factores de riesgo cardiovascular, pero no parecían estar fuera de contexto con respecto a la evaluación o todos los datos que se obtuvieron. Entonces, por ejemplo, elevadas frecuencias de diabetes en India, China, e hipertensión y obstructiva del sueño también, pero en general los factores de riesgo parecen ser variados en los países, ¿no? Variaron ampliamente entre los diferentes países y no hubo un factor de riesgo aislado que haya estado presente en todos los participantes, aparte de una pequeña relación cap-to-disc y tener sobrepeso, no ser obesos. Y yo enfaticé aquí acerca de los asiáticos, que les iba peor en términos de la visión. Entonces, si los factores de riesgo vasculopáticos, aparte de NAION, ellos ciertamente no parecen ser el problema primario. Tiene que ser algo más que está siendo pasado por alto. Entonces, no sabemos cuál es el problema inicial que crea esta otra condición. Y por cierto, estoy seguro que estar metabólicamente enfermo, obesidad, apnea del sueño, diabetes, esto contribuye con todas las enfermedades, pero no podemos decir que esta sea la razón por la cual las personas desarrollan NAION. Y tenemos bastante personas no diabéticas, no hipertensas y no obesas que tienen esta condición. Entonces, estos son los resultados que publicamos en Ophthalmology este año. Y yo creo que esto ya salió, esto ha sido en primavera, en Journal of Ophthalmology. Yo quería decirles entonces lo que estamos haciendo. Tenemos esta mina de oro de información. Entonces, ahora yo les digo que lo que sucede, sabemos que las personas pueden progresar, pueden deteriorarte y por primera vez hemos tenido toda esta población de pacientes que fueron vistos y los pacientes que estuvieron involucrados. Y al mirar entonces estas 599, excepto con estos dos, y ver cuántos de ellos se deterioró la visión. Entonces encontramos que el deterioro en la visión al perder dos líneas o 10 metros de agudeza visual y 45 de casi 600 se deterioraron. No es un gran número, pero tampoco es poco significativo. Y si nosotros miramos el campo visual, que es mucho peor, aquí más de 200 se deterioraron, y vemos un mínimo de tres décimas y probablemente con cambios muy conservadores. Y estas cifras pueden calzar bien dentro de este rango. Entonces, esta es una cosa que no se ha evaluado antes, y es que los pacientes tienen una caída en la visión, como hemos dicho antes. Entonces, las enfermedades progresan y no se sabe cuándo se perdió la visión, pero esto sucede con cierta frecuencia en estos pacientes y sabemos qué va a pasar. La otra cosa que miramos es si podemos determinar las características de las personas que tienen pérdida severa de la visión. Entonces, definimos esto, tenemos este punto de corte para 45 caracteres. Entonces aquí esto es menos de 2100, no recuerdo los detalles, pero vemos entonces que hay un gran número de personas que llegan con este trastorno, con visión muy pobre. Y lo mismo si usted mira esta desviación total, entonces este menos 18 es una pérdida significativa del campo visual, número bastante significativo de pacientes que llegan con pérdida de la visión severa. Ahora, lo que vamos a hacer con la progresión y la severidad, la idea es correlacionar entonces esto con la totalidad de los factores de riesgo que hemos estado señalando para ver si es que aun cuando no fueran factores de riesgo para tener NION, quizás sean factores de riesgo para la forma severa o factores de riesgo para formas agresivas. Entonces, tenemos acá como 500 o más variables. Entonces, los agrupamos aquí en factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, apnea del sueño, obesidad, etcétera. Entonces, hay variables acá. Entonces, vamos a mirar las fotos de la OCT y toda la información adicional y las imágenes
y entonces hacer una suerte de análisis, ¿no? Orientado, ¿no? Y quizás ver el papel de la inteligencia artificial y va a haber artículos que se refieren a esto. La idea es ver si podemos establecer modelos de la enfermedad para darnos cuenta qué nos falta y traer de vuelta la investigación al laboratorio. Entonces, aparte de los modelos que acabo de mencionar, vamos a evaluarlos en lo que llamamos estos modelos matemáticos con diversos elementos. Trabajamos con inteligencia artificial en diferentes campos y todo esto está progresando. Ustedes van a ver artículos acerca de esto en los próximos años y luego yo quiero cerrar porque quiero terminar esta parte. No estoy seguro si ustedes sabían de este reporte que apareció en julio pasado con el grupo de Joe Rizzo acerca de Wegovy y Ozempic. Entonces, quizás podemos conversar un poco al respecto o acerca de los temas que gusten. Entonces, espero haberles traído una actualización y espero que estén igual de confundidos que yo acerca de esta enfermedad. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Información interesante, profesor. ¿Preguntas? Bien. Muy buena presentación de sus datos. Esto es una enfermedad que tiene muchas preguntas sin resolver. Yo quisiera preguntarle, profesor, estos inhibidores de la caspasa, he visto esto en casos de degeneración transináptica y por tanto esto se está utilizando en otras investigaciones para glaucoma u otras enfermedades neurodegenerativas. Buena pregunta. Esto porque ellos estaban interesados, la- las compañías están interesadas más en glaucoma, hay que reconocerlo. Y al hacer un estudio sobre el glaucoma, esto puede tomar años en efectuar. Entonces pensaron que si podrían mostrar el trabajo en una injuria aguda y luego poder vender un medicamento al respecto, entonces podrían financiar un estudio de glaucoma. Y esto es lo que ellos querían realmente, ya que ellos pensaban lo mismo, que sería un medicamento que se utilizaría, drogas intravítreo para la degeneración macular y que pudieran trabajar en glaucoma también. Entonces, se ha hecho otro tipo de trabajo en enfermedades sistémicas utilizando las mismas estrategias, usando el RNA sintetasa y bloquear las cadenas, ¿no? Y la idea era mirar estas enfermedades, pero no, yo no creo que tengan algún trastorno degenerativo involucrado. Eh, Esto es algo que tiene que inyectarse, entonces se hace más problemático inyectarlo en la cabeza antes que en el ojo, ¿no? Pero sea como sea, considerarlo, ¿no? Ellos cerraron la compañía, pero todavía tienen la propiedad intelectual. Y como dijimos, yo creo que van a trabajar entonces con esto. Es bastante posible que trabajen con otra compañía y en otro país para comenzar a estudiar este tema. Y yo creo que lo harán, porque se tuvo una llamada la semana pasada para conversar sobre esto, ¿no? Entonces, hay algo allí, por cierto, realmente hay algo allí. Entonces, y en una enfermedad en la cual usted no se recupera, se pide dos líneas o dos letras de recuperación y eso sería mucho pedir. Y miremos en el campo visual, entonces se ve mejor, entonces tiene que hacerse un estudio apropiado. Y en neurooftalmología, todos los avances son significativos por pequeños que sean. Nadie hace un gol de media cancha del saque. ¿Alguna opinión acerca del uso de citicolina por parte de algunos médicos? Citicolin, muy interesante. Entonces, esta es una
droga que mejora las membranas neuronales y parece ser bastante benigna. Y yo pensé que sería un buen medicamento para el NION, ya que sin importar la causa, usted termina con la sustancia blanca y no enfermedad afectando al cuerpo neuronal, pero no hay estudios al respecto. Quizás hay estudios retrospectivos que se han hecho con unos cuantos pacientes, pero en el momento que estaba interesante, el propietario de una compañía japonesa y ellos realmente no estaban interesados en eso. Y esto va más de 20 años atrás, ¿no? Que quisimos involucrar a las compañías. Yo no sé quién está manejando esto. Yo creo que el producto fue retirado por algunas razones, ¿no? Entonces hay que considerar a aceticolina y es tan benigno. Entonces considerar como una suerte de cócteles, ¿no? Al pensar en tratamientos. Muchas veces pensamos en un solo tratamiento, pero ¿qué enfermedades responden bien? Miren entonces, por ejemplo, los antihipertensivos, la diabetes. Hay múltiples medicamentos que se usan a la vez, entonces, ¿por qué tenemos que asumir que NAN va a responder a un solo medicamento por sí solo? Somos muy simplistas en ese sentido. ¿Ustedes han estudiado citicolina? Pregunta el profesor. Hay una pregunta del auditorio del doctor Caribou. Él dice si usted personalmente usa algún tratamiento aparte del control de los factores de riesgo en su práctica diaria para pacientes con NIO. Cuando estoy desesperado y el paciente tiene un problema progresivo o está involucrado el segundo ojo, les voy a dar prednisona. Pero les digo, yo no creo que esto funcione, pero vamos a probarlo. I have a question. ¿Es posible tener neuropatía anterior del nervio óptico en pacientes con glaucoma? Yo estoy seguro que debe ser, pero es muy difícil determinar. ¿Por qué? O bueno, hay lugares con glaucoma y defectos que aparecen de pronto y no sabemos si se trata de glaucoma a ciencia cierta, ya que con estas correlaciones usted no lo determina. Bien, bueno, ¿qué es el glaucoma? El argumento va primero a qué es el glaucoma, ¿no? Sabemos que es un daño de presión, desequilibrio, flujo sanguíneo, presión, estructura, y esto se ocurre de pronto, y bueno, dicen debe haber un mecanismo isquémico que ha ocurrido aquí, pero realmente no se sabe. Si usted ve esto, podría decirlo en su mayor parte, pero nadie lo sabe así con certeza. Años atrás, Jeff Lippen de Colombia dijo, él señaló con este estudio, señalando todos los lugares donde ve estas degeneraciones de las fibras nerviosas. Es realmente un episodio isquémico, miró la OST y había pérdida de axones en algunas áreas. Entonces, y esto va más allá de la resolución de los cambios en la agudeza visual o en el campo visual que pudieran observarse. Entonces, no se sabe. Arguimos en uno y otro sentido, pero realmente no sabemos. Y la gente dedicada al glaucoma tampoco lo sabe. Entonces, no sé si hay algún experto en glaucoma en la audiencia, pero es un tema realmente poco conocido, por no decir desconocido. ¿Cuál es su opinión acerca de la hipotensión nocturna? Ese es un tema muy importante ahora y cuando nosotros lo miramos ahora en todos los pacientes, les preguntamos primero si toman su medicación a la hora de acostarse y resultó que no hubo mayor uso de medicación a la hora de acostarse para la hipertensión. No chequeamos la presión arterial. Esto no era parte del estudio, pero con los reportes. Y hay evidencia que ha aparecido hace pocos años que si no se trata a las personas con hipertensión
con su medicación a la hora de acostarse, hay una mayor incidencia de MI en estos pacientes. Es una consideración un poco radical acerca de lo que nos referimos, ¿no? Y ahora tenemos información del mundo real, presentaciones que nos dicen que hay mayor riesgo de ataques cardíacos, entonces es mejor tener mejor evidencia antes de decirles a las personas que están en riesgo, ¿no? Hay personas con glaucoma, normotensión y que empeoran cada vez más, ¿no? Entonces, y hay que hacer algo porque si no, el paciente va a perder la vista, ¿no? Entonces, no hay gran cosa de evidencia, pero hay muchos hechos allí. Mucho de este material tiene evidencia que es inferencial, o son series de casos, o es retrospectiva. Y esto hace que todo sea sujeto a confusión. Sería lo mismo con el uso de semaglutide, porque es un medicamento muy promisorio para la diabetes, pero usted se lo quitaría a aquellas personas que están en este riesgo. Entonces, bien, ustedes dicen en primer lugar, semaglutide está disponible en Perú. No sé en qué magnitud hay personas que reciben este medicamento, pero yo creo que son muy pocas personas o muy poco uso, porque son medicamentos muy buenos para tratar la diabetes y la obesidad. Son excepcionales. Y los reportes, los estudios, la información prospectiva nos dice que disminuye la diabetes, las complicaciones del apnea del sueño, las complicaciones de la obesidad. También ataque cardíaco, infarto miocárdico y accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay mejorías muy significativas. Ahora, Joe Reza hizo este análisis retrospectivo y un buen estudio retrospectivo y miró Wegovy y Ozempic, el mismo medicamento. Uno es para pérdida de peso, Wegovy y Ozempic es para diabetes. Y mirando estos dos, que encontró un aumento de 4 a 7 veces en su clínica de NION y miró realmente bastantes controles, pero todos los controles eh, llegaron al hospital oftalmológico. Entonces hay un sesgo de selección aquí. Entonces la otra cosa es que lo que ahora sabemos, ya que hablamos con él este último viernes, él no miró los otros medicamentos y hay una serie de otros agonistas de la GLP-1, tal como semaglutide, por ejemplo, otro agonista de la GLP-1 que está también en el mercado y que probablemente se usa muy frecuentemente en Perú por diabetes. Y mi punto es entonces, no sabemos. Entonces, cuando las personas me piden mi opinión, yo les digo, no puedo decirles qué hacer porque no estoy titulado para opinar al respecto, ya que no recibo suficiente información. Ahora, si alguien tiene, y esto es lo que he estado haciendo en este último mes, si alguien llega y tiene un nuevo NIN, le retiro estas drogas, por ahora al menos. Entonces, si alguien llega y tiene hinchazón del disco y si están asintomáticos, ¿no? Entonces, les quitamos el medicamento por ahora porque no sabemos cuál es la respuesta ni la evolución que van a tener. Y el tema de obesidad y diabetes es un tema a largo plazo que yo espero vamos a poder manejar a punta de más investigación e información. Ya hemos ido a ver las bases de datos que he mencionado y el estudio fue completado, yo creo, antes de Wegovy y Ozempic fueron aprobados en los Estados Unidos o en el resto del mundo. Pero miré a todos los otros agonistas de la GLP-1 y la mayoría, solamente 10 de 777 pacientes estaban con el medicamento y estoy mirando sus características. Entonces, lo que yo puedo ver es que esto no ha sido publicado. Miré esta información la semana pasada y teníamos
aquí a la gente de los datos corriendo literalmente para aclarar todo. Hay pacientes que tienen más índice de masa corporal y que tienen más diabetes. Eso es lo esperado, ¿no? Cuando se trata de dar estos medicamentos. Entonces, yo no creo que varones y mujeres sí que la distribución sea similar, pero yo sí creo, ya que la pérdida de la visión se está haciendo peor o está mejorando con respecto a los otros agentes. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. Y espero que Joe Rizzo venga con estas características de sus pacientes. Él está trabajando en esto. Fue más fácil para mí porque yo tengo toda la información. Otra pregunta, aquí de Alfonso Cárdenas. ¿Qué tan a menudo usted ve gente joven con NEM? Y gracias por aceptar darnos esta charla. Bueno, en primer lugar ha sido un placer dirigirme a ustedes, debo reconocerlo. En la gente joven es inusual y la gente se pone nerviosa al diagnosticarles. Entonces, bueno, juventud es relativo, ¿no? Ustedes se ven más jóvenes que yo, para empezar. Pero si decimos menos de 40, esto es bastante inusual. Es bastante difícil ver a esta gente con estas complicaciones. Quizás ni siquiera así, quizás. Entonces, el paciente más joven que he tenido, tuve dos adolescentes y claramente había factores de riesgo. Entonces, yo creo que es parte de mi trabajo. Confío en el diagnóstico, confío en las imágenes de la OST para distinguir retrovulvar de proceso local, ¿no? Entonces hemos hablado acerca de esto, ya lo hemos mencionado años atrás y hay muchos artículos publicados al respecto, pero la persona no entiende lo que es una OCT. Entonces lo que muestra muy claramente es la diferencia entre algo en el ojo y otro tipo de afectación. Pero aquí en estos adolescentes, por ejemplo, si la familia insiste y dice, bueno, este es mi hijo, yo no creería que tenga esta condición, entonces la resonancia hasta puede salir negativa, ¿no? Entonces sí es más fácil agarrarse de allí. La pregunta es, ¿usted mide homocisteína en estos pacientes? Sí, fluctúo. Cuando no había tratamiento años atrás y el paciente tenía cisteína y sí, luego se buscaba B12, B6 y se revaluaba, pero no parece ser una cosa espectacular, ¿no? Entonces no es mi rutina, pero quizás estoy errado, ¿no? Debiera entonces buscar la medición de homocisteína. Tengo una pregunta más de curiosidad. Parece ser que Naeon ah, generaría una enfermedad trombótica. ¿Hay alguna evidencia de algún episodio de trombótico? O quizás en alguien que ha estado utilizando este TPA para este tratamiento. No he leído esta referencia, pero hay un par de cosas. En primer lugar, por cierto, el término neuropatía óptica isquémica, yo creo que viene eh, porque hay pacientes con pérdidas marcadas de sangre que pueden semejar este tipo de lesión, hinchazón en el nervio óptico, etcétera, ¿no? Entonces, partimos de esa idea, pero absolutamente no hay ningún estudio que haya demostrado dónde está la trombosis de los vasos sanguíneos. A veces mirar el angiograma y ver que solamente hay unos pocos casos patológicos. En estos casos, bueno, usted determina cuál es el que hay que ver que no sea del todo específico, que solamente corresponda a daño, ¿no? Entonces, aquí hay que mirar la tomografía de coherencia óptica, la OCTA. Entonces, hay que ver, para empezar, hay hinchazón y la OSTA deja de ser confiable. Yo supongo que
Randy Carton tiene una máquina que se ha traído de Japón con un Doppler especular Entonces él nos dice, yo no creo que haya una pérdida aguda de sangre o esta reducción que se haya podido determinar, pero no hay nada que se vea así absolutamente nuevo. Entonces, si tiene TPA, por ejemplo, acá, ese es un buen movimiento, pero yo creo que antes se probó con heparina, pero no funcionó, eso es lo que se sabe, pero heparina es diferente. Este previene el sangrado posterior, no ayuda en etapas más tempranas. Yo encontraría ahora que sabemos un poco más de estos, que sería más reticente de probar con TPA. Hay otra pregunta. ¿Tiene paciente con NAION y necesita viajar a lugares de gran altitud? ¿Cuál es su recomendación para estos pacientes? Se habla de esto y hay reportes de casos de pérdida de visión en gran altitud, pero yo no creo que haya alguna recomendación firme acerca de qué decirles a las personas. En medio de un ataque quizás podría decirles, pero durante un ataque agudo, porque dice, no interesa lo que pase, ¿no? Si tiene un nervio óptico comprometido y si por cualquier causa el edema afecta o es más afectado con el flujo sanguíneo dentro y fuera de esta región venosa, capilar, entonces no quisiéramos que esto empeore, ¿no? Si es que tenemos baja oxigenación, pero en términos de ir a grandes alturas, yo no creo que esto pudiera estar pudiera tener más importancia. Decirle a las personas, ¿no? Todo esto es teórico, no hay información de sustento. Si usted tiene ahora un paciente con NN en estadio temprano, utiliza cualquier medicamento, usa medicamentos en estadio tempranos. La fase preeruptiva, entre comillas, si hay esta hinchazón del disco, se pierde la visión. A eso se refiere. Yo podría tratarlos por unas cuantas semanas con prednisona. Dije podría. No estoy diciendo que voy a hacerlo siempre. Hay que ver si el paciente es de diabetes, si es una papilopatía diabética, si corresponde o no. Entonces, no es una respuesta fácil, pero lo consideraría, ya que quizás los esteroides van a ayudar a reducir la hinchazón en un compartimiento tan estrecho. No es un síndrome compartimental. Ahora, no es solamente la inflamación, pero los esteroides también reducen el edema secundario en este compartimento en el nervio óptico. Y yo tuve una vez un paciente que solía tomar sildenafil y tuvo un episodio de NION y él me preguntó si podía usar este medicamento otra vez. ¿Qué le diría a usted, doctor Coopersmith? Bueno, le diré, hay un estudio muy malo que fue realizado por Pfizer y que fue publicado en alguna revista que sea difícil. Yo creo que es el Journal of Sexual and Reproductive Medicine, que ni siquiera aparece en PubMed, ¿no? Un estudio de muy pobre calidad y la única cosa que ellos miraron fue ellos miraron si su droga, Viagra, ver los efectos a 72 horas o menos, ¿no? Entonces, ellos miraron esto y encontraron que lo único que se halló es que si había alguno de NION, habría un riesgo significativamente mayor de tener el otro ojo comprometido. Eso fue lo que mostraron en el estudio. Las personas dicen, parece ser que hay un mayor riesgo para NION en general, pero
No es esta la forma de interpretarlo. Lo único que encontré es que hay mayor riesgo de afectación del otro ojo. Do you think que los anti-BFG van a ayudar a reducir el edema del disco óptico? Bueno, este es un concepto. El director del estudio, Shalom Kelvin, puso esto, ¿no? Entonces él presentó la información y había unos reportes de casos aislados, uno o dos, en donde parecía haber cierto grado de mejoría, pero eh, no necesariamente son casos, ¿no? Y en pleno desarrollo del estudio, el autor quiso cambiar los criterios en cuanto a qué se hizo y cuál era el resultado, ¿no? Entonces yo no sé si logró algo o no. Él me dice que el medicamento funciona, pero si él me dice sin hacer un buen estudio, no es evidencia para mí. Entonces realmente no lo sé. Teóricamente, si hay inestabilidad secundaria en las células endoteliales y si hay fugas, sea de las vénulas o de los capilares, eh, entonces, dependiendo de qué tan rápido trabaja usted, entonces quizás lo hace más rápido antes que lento, pero nadie ha realizado un estudio formal al respecto. Y las cosas porque fulano lo dice, ya pasaron esos días donde el profesor decía, yo lo uso, por tanto debe ser bueno, o si yo lo digo, debe ser bueno, ¿no? Any comments? Muchas gracias por su excelente presentación, doctor. Ha sido un placer. Excelentes preguntas. Espero que ustedes estén igual de inseguros que yo en este tema. No solamente en diagnosticar, sino en decidir un plan de tratamiento para estos pacientes. Es un problema muy frustrante, pero tengo la idea de que con todo el esfuerzo que estamos haciendo, no vamos a establecer un tratamiento nuevo, sino nuevas ideas que van a ayudar a las siguientes generaciones a trabajar con nuevas ideas. Estamos acercándonos, creo yo, en una serie de aspectos. Muchas gracias, profesor. No se olviden de mandarme mi té de coca. Every third Wednesday, neuroophthalmology sessions.